cálices mayores, que son los que desembocan en la pelvis renal. En los cálices mayores desembocan los cálices menores, y en cada cáliz menor voy a encontrar a la papila renal que agrupa a todos los tubos colectores de 15 a 20 por cada papila, que son los que se encuentran formando las pirámides renales, parte de las pirámides renales, ¿no? Y constituyen parte de la médula. Y la corteza que está alrededor de esta zona. Muy bien. Entonces, vamos a entrar por zonas y vamos a ver qué características histológicas tiene. Tengan el esquema en cuenta que acabamos de ver, porque si ven ustedes en este gráfico de la derecha, pueden ver nuevamente lo que hemos esquematizado, pero cómo se vería realmente, ¿no? Sigue siendo un diagrama, lo que ven ustedes, o un esquema, perdón, pero un gráfico, pero ya cada vez más real. Y después vamos a verlo para que podamos interpretarlo realmente como es. ¿Qué estamos viendo en el primer dibujo? Estamos viendo cómo con una pinza están sacando parte del estroma. ¿Qué significa? Que están cogiendo la cápsula renal, ¿sí? Esta pinza coge el primer tejido que rodea al riñón hasta el ilio, ¿no? Este es el ilio, que tiene una arteria, una vena y una pelvis renal. Muy bien. O pelvis, ¿cómo se llama? El uréter, ¿no? Vean ustedes, uréter, como desemboca en el uréter esta pelvis renal. Muy bien. Entonces, las zonas que vamos a encontrar son 3. La primera, cápsula renal, que es la de tejido, la cápsula de tejido conectivo. ¿Qué tiene? Tejido conectivo denso, colagenosos, hay fibras colágenas, fibras elásticas y músculo liso, algunas fibritas de músculo liso. No es gruesa, es delgada. ¿Qué más? Seguimos entrando. Entonces vamos a ver qué contiene la corteza, y qué contiene la médula renal. Empecemos. En la corteza o en la zona cortical vamos a ver un aspecto irregular o granuloso, porque a este nivel se encuentran los glomérulos renales. Van a ver también tubos de diferente color, de diferentes características, pero van a ver principalmente glomérulos renales. Solamente se encuentran alrededor del riñón, es decir, solo rodean al órgano. En el órgano solo se ubican en la corteza. Si yo quiero decir que estoy en la corteza, tengo que identificar glomérulos renales. ¿Listo? Además voy a ver unas prolongaciones de la corteza que penetran dentro de la médula hasta alcanzar el sistema pielocalicial. Miren ustedes, aquí está la corteza, esta es la zona medular, y estamos diciendo que son unas prolongaciones que penetran dentro de la médula. Esta es la médula, aquí están las prolongaciones. Es decir, que voy a encontrar a las columnas de Bertini. ¿Listo? Entonces acá hay pirámides y aquí hay columnas. Y esta es la corteza renal. ¿Queda clarito? Listo. Entonces, corteza renal, van a haber túbulos de diferente tipo de túbulos, que vamos a estudiarlos. Pero en la médula voy a ver cómo ha invadido la corteza con un poquito de características de la corteza, y a estas invasiones, que son prolongaciones de la corteza, se les conoce como las columnas de Bertini. Nos vamos a la médula, ¿listo? Entonces, ya sabemos algo de la médula, porque hemos visto que en la médula están dispuestos los tubos colectores a manera de pirámides. Eso hasta ahí hemos llegado, porque al inicio hemos revisado eso, ¿no? Cómo en la médula hay esto. Acabamos de ver también cómo la corteza se proyecta hacia la médula a través de las columnas, ¿sí? Acabamos de ver a las columnas de Bertini. Y entonces acá vemos el gráfico, columnas de Bertini. Ya tengo mi corteza, tengo mi médula, y también definí que formaban parte de unas pirámides los tubos colectores. Es decir,
en la médula vamos a ver que se disponen en pirámides los tubos colectores, ¿cierto? Y estos tubos colectores se disponen forman parte de la pirámide denominada pirámide de Malpighi. La pirámide de Malpighi tiene tanto un segmento de la corteza como la zona de la médula. Y además termina en la papila renal, que es esta formación invaginada del cáliz menor. Esta pirámide de Malpighi tiene aspecto estriado. ¿Por qué? Porque sus túbulos o los tubos colectores se van intercalando o se van asociando a vasos sanguíneos. O sea, todos los tubos viajan con vasos sanguíneos, arteriales y venosos. Las estriaciones de las pirámides se conocen como rayos corticales o medulares. Es decir, entre los túbulos vamos a encontrar rayos corticales o medulares. ¿Okay? O sea, ya es micro, ya hemos entrado un poquito más en menor, a mayor aumento, ¿no? A mayor aumento. Repetimos eso porque ahora vamos a definir dos estructuras que van a nacer de la segmentación de la corteza y la médula. A ver, fíjense en el gráfico y vamos a seccionar parte de la corteza y la médula para poder definir a un lóbulo renal y a un lobulillo. ¿Listo? ¿Por qué está formado un lóbulo renal? Está formado por una pirámide renal con una zona cortical adyacente. Entonces, si ustedes ven a la derecha, dice C, corteza, M, médula. ¿Qué tengo acá? Un lóbulo renal. ¿Listo? ¿Qué tiene mi lóbulo renal? Fíjense, mis tubos colectores, ¿sí? Estos rayos medulares. Listo, ya tengo armada. Y obviamente la zona de la corteza donde están los glomérulos renales y los túbulos. ¿Listo? Entonces, todo esto que termina ahí en la pelvis renal, en la papila renal, todo esto todo este segmento se denomina lóbulo renal. Por eso dice que está formado por una pirámide renal con zona de corteza suprayacente. O sea, lo que hemos denominado esta pirámide de Malpighi. Y el lobulillo renal es un segmento de todo este lóbulo. Pero esto, como anteriormente hemos dicho, bueno, se repite, es la misma forma. En este caso no. De todo este lóbulo, el segmento funcional o la unidad funcional está formada por un rayo cortical. Un rayo cortical, miren ustedes, además de nefronas, y aquí desembocan las arteriolas lobulillares o interlobulillares. Ahora vamos a ver ya. Un ratito que se me va la batería. ¿Queda claro esto? Porque ahora nos vamos a meter a cada lobulillo. Vamos a entrar a cada lobulillo para mirar qué forma o por qué está formado cada lobulillo. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Entonces, miren, estos son cortes un poquito más reales. Un poquito, ¿no? Porque son gráficos hechos por Di Fiori a mano de lo que él estaba mirando, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, no había iPads en esa época, entonces esto es color nada más. Colores, plumones, pintura y las imágenes, ¿no? Muy bien, y fotos de eso, ¿no? A ver, Malloria-san, ¿verdad? Corteza, ¿cómo se llama esto que está encima de la corteza? Cápsula, ¿verdad? La cápsula, luego la corteza renal, y en la corteza miren los rayos medulares, que podemos verlo acá. Aquí están los rayos medulares, y aquí la zona cortical que está llena de
los glomérulos renales. ¿Listo? Entonces, vamos a ir avanzando ahora y vamos a meternos. Miren dónde vamos. Este es el gráfico. Tenemos nuestra pelvis renal, tenemos los cálices mayores, los cálices menores, todos estos tubitos que son tubos colectores 15 a 20. Entonces, miren el círculo donde lo han hecho. Vamos a entrar a una zona entre la corteza y la médula de esta pirámide, de este lóbulo, para poder estudiar por qué está formada. Porque resulta que después de haber estudiado y estudiado el riñón, se dieron cuenta que sí había una unidad estructural y funcional. No es que se repita, sino que le da la función, o sea, cada una de estas unidades le da la función al riñón. Y esta unidad anatómica y funcional del parénquima renal, que se origina en el metanefros, como dice ahí, se denomina nefrona. Entonces, cada vez que nos digan la unidad estructural y funcional o anatómica y funcional del riñón, es la nefrona. ¿Qué significa? Que ahí se concentran muchas de esas funciones que les acabo de mencionar, que mantienen el equilibrio, que se encargan de que los electrolitos y el agua estén en homeostasis, todas esas funciones menuditas se producen ahí. ¿Ya? Y estas nefronas desembocan en los tubos colectores. ¿Listo? Y los tubos colectores son los que tenemos entre 15 a 20 que desembocan en la papila. ¿Ok? Entonces con eso cerramos todo el sistema. Ahí se termina todo. Eso es lo que hace finalmente nuestro sistema urinario en función de metabolismo de agua y electrolitos y la excreción, ¿no?, de algunas sustancias. Miren cuántas nefronas hay en el riñón. 1.300.000 nefronas. 1.000.000 de nefronas. 1.300.000 nefronas. ¿Se imaginan la cantidad de estructuras menuditas que tenemos en cada uno de estos espacios? Entonces, estas nefronas, llamada nefrona, tiene 4 componentes. Un glomérulo renal, ahí falta el término renal. Glomérulo renal, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle con sus 2 segmentos y el tubo contorneado distal. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 componentes de una nefrona. El glomérulo renal, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. Y lo que ustedes están viendo en el gráfico, señala con imagen verde. ¿Cuánto tiempo me queda? 15. Ah, ya de sobre. De ahí pasamos a otra, ¿ya? Pasamos a otra salita. Ya, entonces, lo que vemos nosotros viene a ser justamente este glomérulo. ¿Qué era el glomérulo? ¿Se acuerdan? El ovillo de capilares. ¿Qué más? Tubo contorneado proximal, es el primer tubo, de color piel. Tubo contorneado distal, es este tubo. Asa de Henle, es esta asa, este tubo en forma de asa, es un tubo. Todos acompañados, miren, por arterias y venas. Todos están acompañados por arterias y venas. ¿Listo? Entonces, pero todo lo que es color piel corresponde o rosado, corresponde a los tubos. ¿Ya? Entonces, tubo contorneado proximal, miren cómo se contornea, por eso es contorneado proximal. Se sigue con la asa de Henle, delgada y gruesa, que ahora vamos a ver. Y aquí, tubo contorneado distal. ¿Que desemboca dónde? En los tubos colectores. Todo este largo es un tubo colector. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si ustedes observan, estas estructuras tubulares que forman parte del parénquima renal y esta estructura que se comparte entre tubular y además los capilares o los vasos sanguíneos, que son capilares, entre ambos forman lo que se conoce como nefrona. Glomérulo renal, tubo contorneado proximal, asa de Henle delgada y gruesa y tubo contorneado distal. El tubo colector
no forma parte de la nefrona. Acuérdense, es pregunta de examen, ¿no? Tubo colector no forma parte de la nefrona. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Esquemita, las nefronas no están ordenaditas uno al lado de otro, sino se encuentran en diferentes posiciones. Entonces, lo que yo voy a ver cuando veo cortes de esto son nefronas que están en la corteza, por eso se les llama nefronas corticales, y nefronas que están cerca a la médula, por eso se les denomina nefronas yuxtamedulares, ¿no? Muy cercanas a la médula. ¿Qué tienen? Lo mismo, van a tener glomérulo, tubo contorneado proximal, asa de Henle y tubo contorneado distal. Quiero que se fijen aquí en estos dos esquemas cómo el asa de Henle al terminar, miren, empezamos acá, ¿no? Tubo contorneado proximal, miren cómo se contornea, luego viene el asa de Henle, se vuelve a subir y otra vez viene el tubo contorneado distal, como regresa sin entrar, pero sí lo toca, o sea, como que lo agarra al glomérulo renal, ¿no? Como que pasa por él, ¿no? Se pega a él y sale, y regresa al tubo colector. Entonces, eso es muy importante para que vean cómo circula el ultrafiltrado o la orina, lo que va a ser la orina. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar cómo se identifica o cómo se caracteriza histológicamente a cada una de estas estructuras. Comencemos con el glomérulo. Un ratito, quiero ver cuándo te mueve. 12 minutos, ya, muy bien. Perfecto, para que hagamos la pausa del traslado. Entonces, tenemos acá al glomérulo renal. ¿Qué era el glomérulo renal? A ver, piensen ustedes en el gráfico que hemos visto. Es el ovillo de capilares que siempre hemos estudiado. ¿Se acuerdan cuando hemos visto epitelio plano simple? ¿A qué pertenecía? A la hoja parietal no, a la hoja, sí, pues parietal de la cápsula de Bowman. Cuando hemos visto capilares fenestrados, ¿a qué correspondían? A los capilares que se encuentran dentro del glomérulo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver ahora es eso. Vamos a estudiarlo y vamos a estudiar a la cápsula de Bowman, que tiene una hoja parietal, una hoja visceral y un espacio de Bowman. Esto viene a constituir parte del glomérulo, parte de la estructura del glomérulo. ¿Qué hay dentro del glomérulo? Dos cosas: capilares glomerulares y también células mesangiales o mesangio intraglomerular. ¿Qué es eso? El mesangio intraglomerular es un tipo de tejido conectivo especializado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta ahí llegamos y seguimos viendo otra cosa más. Que en esa estructura glomerular hay dos polos opuestos, dos zonas opuestas. Una que es un polo vascular, que es por donde entra la arteriola aferente, y por ese mismo lugar sale la arteriola eferente. A esa zona por donde entra y sale la arteriola se le conoce como polo vascular. Y como polo urinario se le conoce a la apertura opuesta, o sea, también una apertura que hay en la cápsula de Bowman que comunica la cavidad glomerular, es decir, el espacio de Bowman, con el tubo contorneado proximal. ¿Por qué? Porque justo en ese espacio donde se abre es que se inicia el tubo contorneado proximal. Es el inicio del tubo contorneado proximal. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué acabo de mencionar? Que el glomérulo renal es un ovillo de capilares, que tiene una hoja parietal y una hoja visceral, que tiene un polo vascular y tiene un polo urinario, y que los polos tienen que ver con dos diferentes relaciones de estructuras. El polo vascular va a tener relación con los vasos sanguíneos, la arteriola y la arteriola aferente y eferente que entran y salen, y el polo urinario va a tener relación con el tubo contorneado proximal
que se inicia ahí, ¿ya? En relación con el tubo contorneado proximal. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? El polo vascular y el polo urinario son dos zonas, dos polos diferentes, y no siempre se ven, ¿ah? Como ven ustedes, por ejemplo, acá sí, aquí sí se puede observar polo urinario, polo vascular, porque miren acá las células de este tubo comunicadas con el espacio Bowman, y aquí la arteriola aferente que está entrando, ¿no? En este lado, miren, por ejemplo, puedo ver el polo vascular, pero lo están interpretando como que es el polo vascular, porque pueden ver características que ahora vamos a conocer en relación a los vasos sanguíneos que entran, ¿no? A los capilares que entran, que es especial. Se ve también el epitelio, ¿se acuerdan? El epitelio plano simple, la hoja parietal de la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman y la hoja visceral, que son estas células medio redonditas, están con núcleo basófilo que se ven alrededor. Ahora las estudiamos, no se preocupen. Muy bien. Entonces, hasta ahora más o menos hemos avanzado. Vamos a ver un pequeño esquema para entender lo de los polos y también entender lo de las arteriolas. ¿Qué es un glomérulo renal? Un glomérulo renal es una estructura vascular, ¿no? Asociada con tejido conectivo especializado, pero es una estructura vascular básicamente. ¿Qué tiene dentro? Miren, vamos a ver el polo vascular. Fíjense acá abajo, polo vascular. Por el polo vascular va a ingresar la arteriola aferente. Entra la arteriola aferente y se divide en capilares fenestrados. Y estos capilares fenestrados nuevamente desembocan, se coleccionan y desembocan en la arteriola eferente. O sea, por este mismo polo va a entrar y salir la sangre. Lo que pasa es que la sangre arterial que va a entrar por esta zona, dentro va a sufrir, gracias a los capilares fenestrados, se va a filtrar, se va a ultrafiltrar, va a botar todo lo que no necesita, todo lo que excedente el metabolismo, todo lo que no necesita, lo bota, lo elimina. ¿Dónde lo bota y elimina? Al espacio de Bowman. Pero entre los vasos, los capilares sanguíneos no están volando. Vamos a encontrar mesangio intraglomerular. Estamos dentro del glomérulo y se llama mesangio intraglomerular, que lo vamos a estudiar ahora. Entonces, si yo hago un corte transversal de estos capilares, voy a ver al capilar sanguíneo fenestrado, que ya lo conozco, y alrededor células mesangiales, ¿no? Las células endoteliales son células mesangiales. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos que ver de acá? Ah, ya, el otro polo, que es el polo urinario. Miren ustedes la hoja parietal de la cápsula de Bowman. La hoja parietal de la cápsula de Bowman está formada por células planas. Hasta este punto, un punto de apertura de la cápsula, donde continúa de manera brusca, continúa con epitelio diferente, ya no es plano, sino es un cúbico alto piramidal, un cúbico con cierta, el núcleo central, acidofilia citoplasmática, un borde en cepillo, y es que este es el inicio del tubo contorneado proximal. ¿Listo? Entonces, miren lo que hace el glomérulo. Entra la sangre por la arteriola aferente, pasa por los capilares fenestrados, se ultrafiltra y cae hacia el espacio de Bowman. Por el espacio de Bowman va hacia el polo urinario y del polo urinario viaja por el tubo contorneado proximal. Eso es lo que hace dentro, exactamente lo que hace dentro la sangre dentro del glomérulo. Esto es lo que imita las maquinitas esas que hacen hemodiálisis. ¿Han visto las personas que no les funciona esta parte? Toda esta parte no está funcionando. ¿Es importante? Sí, porque hemos dicho que controla el medio interno, el equilibrio entre agua y electrolitos. ¿Qué más? Produce eritropoyetina. ¿Qué más? Todas esas funciones que tiene, que hemos mencionado, controla la presión arterial, todo eso se produce aquí. Entonces, los equipos de hemodiálisis imitan el principio básico que se desarrolla acá.
¿no? Donde participan ¿quiénes? Las células endoteliales del capilar fenestrado. ¿Qué más? Las células mesangiales, y además aparecen unas celulitas que forman, estas amarillitas, que forman la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que son los podocitos. ¿Listo? Que son los podocitos. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, esto es lo que contiene el riñón. Aquí en la parte inferior están viendo cómo la arteriola aferente, que es más gruesa, se divide en capilares fenestrados y sale nuevamente por el mismo lugar como arteriola aferente. Miren ustedes, esta es la cápsula de Bowman. Las arteriolas, los capilares fenestrados, están rodeados de una hoja de la misma cápsula, que solamente da como la vuelta a este nivel, ¿no? Y vuelve a cubrir los capilares. Esto es lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Todo esto es lo que ha sucedido. Entonces se forman el polo urinario y el polo vascular. Estas dos hojas, que son las hojas de la cápsula de Bowman, se denominan hoja parietal y hoja visceral. Creo que ahora sí se nos apaga, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Dónde sale cuánto falta? Hoja parietal y hoja visceral. Ya bueno, hasta que se pare. Gaby, por favor, me avisas cuando se pare. Sí, doctora. Ya. Entonces, hoja parietal y hoja visceral. La hoja parietal ya la conocemos. Está formada por epitelio plano simple. Es de origen metanéfrico y está sobre una lámina basal delgada. Al llegar al polo urinario, el epitelio cambia bruscamente hacia el epitelio del tubo contorneado proximal. ¿Listo? Que ahora lo vamos a ver. Muy bien. Y la hoja visceral de la cápsula de Bowman está formada por células epiteliales especiales, que se conocen como podocitos. ¿Ya? Así se conocen. Ahora las vamos a ver. ¿Las vemos? Entonces lo que estoy mirando es un glomérulo renal. Veo capilares fenestrados con sus células endoteliales y también puedo mirar células mesangiales, ¿no? Podocitos, que son las células del núcleo muy basófilo y citoplasma basófilo que están sobre los capilares, y las hojas, esas forman la parte de la hoja parietal de la cápsula de Bowman, y las células epiteliales planas que forman la hoja visceral de la cápsula. Visceral, los podocitos, y hoja parietal, las células epiteliales planas. ¿Listo? Células mesangiales, que son células del núcleo basófilo y citoplasma. Ya, listo. Ya, entonces hemos visto a la hoja parietal y la hoja visceral. Y al hablar de la hoja parietal de la cápsula de Bowman, hablamos de ese epitelio plano simple, ¿no es cierto? Pero también hemos visto que las células se modifican al formar la hoja visceral. Y las células de la hoja visceral ya no son células epiteliales, sino son podocitos. Y estos podocitos, los podocitos, tienen unas prolongaciones. La célula verde que ven acá son los podocitos, ¿ya? Se ve el citoplasma, el núcleo, pero tienen una característica, tener prolongaciones de primero y segundo orden. Es decir, que esas prolongaciones pueden otra vez subdividirse. ¿Y qué hacen? Abrazan al capilar sanguíneo. ¿Qué capilar? El capilar fenestrado. ¿Recuerdan que esos capilares están dentro? Los capilares fenestrados. Un ratito, chicos, voy a dejar que pase más. Alguien se queda afuera. Ardiles, ya. Ya está. Ya, entonces, decíamos, capilares. Paciencia.
Ya estaremos todos. Ya. Entonces les decía que son estos capilares a los que el pedicelo va a rodear. Entonces los podocitos van a tener unas prolongaciones. Estas prolongaciones de primer y segundo orden se llaman pedicelos. ¿Ya? Se llaman pedicelos, que son se conocen también como pies de los podocitos. Y estos pedicelos, como ven ustedes, dejan unos espacios. Ay, okay. Y estas prolongaciones, como les decía, dejan unos espacios libres entre sí de lámina basal. O sea, tengo a la célula endotelial con sus fenestras, tengo a la lámina basal que es continua, ¿sí? Y encima de la lámina basal encuentro a los pedicelios, estos que están en verde, ¿no? Entonces se forman espacios entre los pedicelios que solamente tienen membrana basal y fenestras. Estos espacios son denominados, o se denominan que son a manera de ventanas, y están medidos, miden 400 Armstrong de diámetro. Estas ventanas están cubiertas por una membrana de filtración de 70 Armstrong, o sea, el grosor va a ser menor, ¿no? Para pasar. En el citoplasma de los podocitos es donde se van a encontrar organelas como el aparato de Golgi, el reticulado endoplasmático granular, etc. Pero no se van a ver en sus prolongaciones, solamente a nivel de su citoplasma. Muy bien. Entonces, vamos a hacer, esto sí es real, lo que están viendo es una microfotografía electrónica, donde están viendo la luz del capilar fenestrado, ¿no es cierto? La luz del capilar. ¿Y por qué se ve así? Miren, la célula endotelial, los espacios que deja la célula endotelial, las fenestras, ¿no? Las fenestras. Y por el otro lado, ¿qué hay? Los pedicelos. ¿Listo? Entonces, aquí se forma y aquí está el espacio de Bowman, donde dice espacio urinario, espacio Bowman, y esta es la luz del capilar. Entonces, se ha formado una barrera de filtración glomerular. Esta barrera de filtración glomerular es la que se malogra en los pacientes diabéticos. Esta es la barrera de filtración glomerular que se malogra cuando, por ejemplo, comienzan a tomar como caramelito los AINES, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketorolaco, el ketoprofeno, comienzan a tomar y ay, me duele. Esta es la que se destruye. Esta barrera está formada por la pared endotelial del capilar fenestrado, la lámina basal y la capa visceral de la cápsula de Bowman. ¿Qué es la capa visceral de la cápsula de Bowman? Los podocitos, pedicelos y el cuerpo del podocito, ¿no es cierto? Entonces, esta barrera se conoce como la barrera de filtración glomerular, que cuando se altera o se destruye, altera toda su función, se malogra el riñón. Es por eso que hay pacientes que por mayores de 60 años, que por 1 o 2 ampollas de diclofenaco mal indicadas, pueden terminar en hemodiálisis, porque le rompemos, le destruimos su barrera de filtración glomerular. ¿Listo? Todos los medicamentos que ustedes indiquen durante su vida médica, siempre lean, no se avergüencen. Ustedes ya no tienen que leer ni siquiera el inserto. Abran su celular, busquen un vademécum. Miren si afecta o no la barrera de filtración glomerular o el glomérulo o el riñón, porque lo que van a hacer es cambiarle la vida a un paciente. O se la van a mejorar o se la van a destruir. ¿Ya? Entonces, siempre conscientes que existe esta barrera de filtración glomerular, que es destruida por los mismos fármacos. Claro, por enfermedades, infinidad de enfermedades que van a ir aprendiendo. La más frecuente y común, la diabetes. Otra muy frecuente es la presión alta, que destruye a esta barrera, ¿ya? Entonces es sumamente importante, es la base de la destrucción a veces renal, la más frecuente. Y lo que sucede acá es un ultrafiltrado. ¿Qué está pasando? Miren,
la sangre que está pasando por el capilar sanguíneo, esto es como un colador. Esto es un colador, porque está dejando espacios para que se pueda filtrar, ¿no es cierto? Entonces, la sangre que está pasando por este capilar se va a colar, se va a filtrar, y acá va a quedar todo lo que queremos que esté bien y todo lo malo se va a ir por el espacio urinario. Y finalmente ese ultrafiltrado glomerular, que es lo que está pasando aquí, va a ser la orina, termina en orina. Y es lo que sale por la vía urinaria, o lo que se elimina por la vía urinaria. ¿Listo? Entonces la importancia de la barra de filtración glomerular, por favor, ¿ya? Y ahí recuerden que falta capilar fenestrado. Muy bien. Entonces, veamos a los capilares o a los famosos capilares glomerulares. ¿De dónde y cómo nacieron, no? Capilar glomerular, que son capilares fenestrados, ¿no es cierto? ¿Qué pasó y cómo nacieron? Entonces regresamos a nuestro concepto, capilares glomerulares. Este es nuestro glomérulo renal, este es el polo urinario, y este es el polo vascular. Por el polo vascular ingresa la arteriola aferente y sale la arteriola eferente. Se dan cuenta que desde ya no las están dibujando diferente. La arteriola aferente tiene su pared más gruesa y la eferente más delgada. Y las dos se llaman arteriolas, solo que la voy a reconocer la aferente porque tiene cambios en su estructura histológica. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué hay dentro? Estas divisiones que son capilares fenestrados o capilares glomerulares. Entonces, los capilares glomerulares se originan de la arteriola aferente glomerular. Y después de subdividirse, aquí se han subdividido en capilares, forman la arteriola eferente glomerular. Entonces, por el polo vascular ingresa la arteriola aferente y sale la arteriola eferente. De esta forma, se puede explicar por qué la presión sanguínea de los capilares glomerulares es mayor que la de los capilares sistémicos. Y por eso también es innecesaria para que se pueda producir la filtración del plasma en el glomérulo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Ya sabemos de los capilares glomerulares, dónde se originan, dónde terminan. Y ahora veamos qué características histológicas he dicho yo que tiene diferente la arteriola aferente. La arteriola aferente es una arteriola de tipo muscular, ¿cierto? Entonces voy a ver membrana elástica interna, externa. Antes de penetrar, la externa no se ve bien. Antes de penetrar en el glomérulo, miren lo que pasa. Las células de su capa media, ¿qué tienen la capa media? Fibras musculares, ¿no es cierto? Entonces, las células musculares toman forma cuboidal y de aspecto epitelioide, con citoplasma claro y gránulos osmofílicos y núcleo vesiculoso. Ya no son células musculares, es decir, la capa muscular se ve interrumpida por unas células que son células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares tienen la siguiente característica histológica. Son cuboidales. Tienen citoplasma claro con granulaciones y tienen núcleo vesiculoso irregular. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos sus tres características histológicas. Estas células yuxtaglomerulares sintetizan una sustancia que se conoce como renina. Esos gránulos que hemos dicho que tienen en su citoplasma, gránulos osmofílicos, son renina. Están muy cercanas al vaso, a las células endoteliales, a la luz, al centro del vaso, pero no tienen comunicación directa. Entonces, esta renina debe viajar por difusión a través del endotelio vascular. Pasa por difusión. ¿Listo? Entonces, bajamos nuestra mirada a arteriola aferente. Células endoteliales en amarillito. Las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, miren, cuboidales, con el núcleo vesiculoso ovalado
y con los gránulos, o sea, irregularidad en el citoplasma por los gránulos de renina. Entonces, esa renina es la que, que van a liberar estas células y tiene que pasar por difusión entre las células endoteliales para ingresar a la circulación. ¿Listo? Entonces, recuerden que las células yuxtaglomerulares son células de la pared de la túnica media de la arteriola aferente. Células modificadas de la túnica media de la arteriola aferente. ¿Dónde se encuentran? Cuando está la arteriola entrando al polo vascular. Entonces, tiene que estar muy cerca al glomérulo renal. Listo. La adventicia de esta arteriola, al ingresar dentro del glomérulo, se fusiona con la lámina basal de la hoja parietal y se divide en 3 a 5 ramas. Esta arteriola se divide en 3 a 5 capilares glomerulares. Entonces, eso es lo que hay dentro de un glomérulo. Entre 3 a 5 capilares glomerulares que son ramas de esta arteriola aferente. ¿Ok? Y nuevamente se confluyen o terminan en una sola arteriola, que es la eferente, la que sale. Y este es nuestro glomérulo renal. ¿Listo? Muy bien. O sea, los capilares de nuestro glomérulo. Estos capilares tienen un endotelio o epitelio plano simple, endotelio, y reposan sobre una lámina basal, que es la misma que da soporte por su cara opuesta a la hoja visceral. O sea, la comparten esta lámina basal. La hoja visceral de la cápsula de Bowman, que viene a ser, pues, parte de la barrera o membrana de filtración glomerular. Es una lámina basal común. El citoplasma de las células endoteliales presenta unas fenestraciones de 600 Armstrong. Y los capilares glomerulares se encuentran suspendidos dentro de la cavidad glomerular por el mesangio. Entonces, los capilares glomerulares están rodeados por mesangio intraglomerular y también cubiertos por la hoja visceral de la cápsula de Bowman, ¿sí? Que está formada por los podocitos. El mesangio es un tejido conectivo de origen mesenquimal cuyas células tienen propiedades fagocitarias. Y esto, lo que fagocita o elimina, se acumula en la lámina basal durante la filtración. Y así mantiene este sistema de filtración operativo. El tejido mesangial está formado por estas células que tienen el núcleo pequeño, redondo, basófilo, el citoplasma acidófilo, intenso, homogéneo. Muy bien. Entonces, con eso terminamos y describimos a todo nuestro glomérulo renal. Y nos encontramos en nuestro glomérulo renal con dos tubos. El primero, un polo vascular, por donde entraron la arteriola aferente y salió el eferente. Y ahora vamos a estudiar el otro polo, el polo urinario, donde tiene su inicio o su origen el tubo contorneado proximal. ¿Por qué se denomina proximal? Porque en su continuidad interna como tubo tiene relación con el glomérulo. Interna, no en su viaje, sino por lo que recorre. O sea, el ultrafiltrado hemos dicho que cae hacia el espacio de Bowman al tubo contorneado proximal, viaja por el tubo contorneado proximal, luego por el asa de Henle y luego viaja por el tubo contorneado distal. En su viaje, en su recorrido, miren dónde va el tubo contorneado distal. Se apoya entre la arteriola aferente y eferente. Se acerca al glomérulo, pero no toca nada interno. Por eso es distal en su viaje. A pesar de que está cerca, es distal en su recorrido del ultrafiltrado. ¿Ya? Muy bien. Entonces empecemos a ver características histológicas del tubo contorneado proximal. El tubo contorneado proximal ocupa la mayor área de la corteza renal y está formado en rojo, dice, grande y claro, por un epitelio piramidal simple.
Es decir, son células que tienen un vértice trunco que da a la luz del tubo. Y están rodeadas por una lámina basal, que es continua. Entonces veo acá mi tubo contorneado proximal, es todo este tubo que veo marcado, ¿no? Tubo contorneado proximal. Y la forma de sus células son altas. Si son piramidales y simples, un solo estrato, pues van a ser altas. La luz es estrecha y de forma irregular. ¿Por qué? Porque su polo apical tiene microvellosidades. Y estas microvellosidades hacen que se vea un borde condensado. Entonces, vamos a ver un ribete en cepillo que es paz positivo. Forma de la célula, entonces, célula epitelial piramidal, de forma piramidal, como una pirámide trunca. Borde apical, borde en cepillo, paz positivo, porque va a hacer pues la condensación. Citoplasma, citoplasma granular y acidófilo. Y en el polo basal va a haber estriaciones que frecuentemente se van a observar con hematoxilina eosina basófilas, no las estriaciones hacia el polo basal. El citoplasma totalmente acidófilo. Núcleo vesiculoso, redondeado y central. Y sus organelas se van a ver en mayor desarrollo, aparato de Golgi hacia el polo apical. Listo. Esa es mi célula. Alta, sí, alta, piramidal, el núcleo central, se va a ver una cromatina, vesiculoso, irregular, citoplasma acidófilo. Ya está mi célula. Ahora veamos que tiene borde en cepillo, ya hemos dicho, por microvellosidades. ¿Qué función tiene? Y esto para siempre, jóvenes, para siempre. A este nivel, o estas células, por acá que está llegando el ultrafiltrado glomerular. Aquí regresa o se reabsorbe, porque esto se va a ir, todo lo que está entrando en el centro es lo que va a ser orina. Entonces, a este nivel, esta pared, estas células se encargan de reabsorber el 80% de sodio, el cloro y el agua, glucosa y aminoácidos. O sea, todo lo que se está perdiendo, las células, el tubo contorneado proximal dice, tengo que regresarlo, porque si no me quedo sin nada de sodio. Entonces, para mantener el equilibrio, la homeostasis, reabsorbe el 80% de sodio. ¿Listo? Seguimos. El asa de Henle. Entonces, la porción recta del tubo contorneo proximal, la porción recta, mire, tubo contorneo proximal es contorneado, como dice su nombre, pero tiene una partecita que es la porción recta, ¿ya? Del tubo contorneo proximal. Miren el gráfico, esta es la porción recta del tubo contorneo proximal. Cambia bruscamente, miren cómo ha cambiado, a la asa de Henle. Asa se llama porque hace una curva, ¿no? Como un asa. Asa de Henle. Así se le denomina. Asa de Henle. Y el asa de Henle tiene un trayecto rectilíneo descendente que pasa por la médula, se apoya en un rayo cortical y después de un recorrido da un giro de 180 grados y comienza a ascender. En forma rectilínea también asciende y llega a la corteza hasta llegar al propio glomérulo. Se dirige hacia el propio glomérulo. Entonces vamos a encontrar un asa descendente de Henle y un asa que va a ascender. Una es delgada, otra es gruesa. Asa delgada de Henle, asa gruesa de Henle. Acercándose al glomérulo, el asa gruesa de Henle va a viajar hacia el glomérulo, pero como tubo contorneado distal. Va a cambiar su pared y se va a formar el tubo contorneado distal. ¿Ok? Y el tubo contorneado distal, al tocar o al llegar hacia el polo vascular, esa pared que se apoye sobre las arteriolas o sobre el polo vascular
se modifica y se denomina la mácula densa, que viene a ser el origen del tubo contorneado distal. ¿Listo? Que es el origen del tubo contorneado distal. Muy bien. Entonces, en el asa de Henle se distinguen dos segmentos, el asa delgada y el asa gruesa de Henle. Asa delgada y asa gruesa de Henle. El asa delgada tiene trayecto descendente y una porción ascendente. Y el asa gruesa solamente es ascendente. Vamos a ver sus características histológicas. ¿Qué tenemos que ver? Su pared, porque nosotros vamos a ver cortes longitudinales, transversales, pero tenemos que reconocer su pared. La pared del asa delgada está formada por epitelio plano simple. Tiene núcleos grandes, escaso citoplasma. Estas células tienen la característica de que los núcleos son tan grandes y vesiculosos que hacen prominencia hacia la luz. Es decir, voy a ver un escaso citoplasma acidófilo y unos núcleos que están como que se salen de la célula. Estas células se apoyan en una lámina basal delgada que tiene contacto con capilares sanguíneos. Su citoplasma es acidófilo eminentemente, porque tienen que mayor cantidad son mitocondrias. No se realiza una función activa en el transporte, sino aquí va a haber una diálisis pasiva. En el asa gruesa tiene un recorrido medular, luego cortical. Veamos su característica histológica. Está tapizado por un epitelio cúbico o cuboidal simple. O sea, está formado por células cuboidales, cúbicas bajas, chatas. Núcleo redondo, escaso citoplasma, y a diferencia de las células cúbicas que conocemos, y por eso se llaman cuboidales, el núcleo está totalmente apical, supraapical, parece que se saliera hacia la luz. El polo basal va a tener abundantes mitocondrias y con los repliegues o numerosos pliegues características que explican la función de las bombas de sodio, ¿no? Ahí va a tener bombas de sodio. Nuevamente, regulación de la concentración de la orina y el retorno de algunas moléculas o partículas de electrolitos hacia la sangre. Asa gruesa, asa delgada. Entonces, llegamos al tubo contorneado distal. Habíamos dicho hace un momento que la mácula densa viene a ser la pared del tubo contorneado distal modificada, ¿verdad? ¿No? Ya. La pared del tubo contorneado distal modificada, ¿no es cierto? Eso era la mácula densa. Entonces, el tubo contorneado distal tiene un recorrido más corto, su epitelio es cúbico, también cúbico, de menor altura, no tiene ribete en cepillo, tiene en común las interdigitaciones de la membrana basal y la presencia de mitocondrias a nivel de todo el polo basal, y se rodea de una lámina basal que se continúa con los capilares. Eso tiene en común, ¿no? La presencia de esas estriaciones por las mitocondrias, la membrana basal con interdigitaciones por esta presencia, y la lámina basal continua con los capilares. Eso es común, ¿no? con los otros tubos. Pero hemos dicho que la forma del epitelio, eso es lo que me va a decir a mí qué tipo de tubo estoy viendo. Es cúbico también, pero cuboidal porque sigue siendo bajo. Más alto que el asa gruesa de Henle, pero sigue siendo cuboidal. Su recorrido desemboca en el tubo colector. Listo. Entonces, vamos a ver acá. Ya acá, mejor en este. Glomérulos renales, ¿sí? Ya podemos identificar. Tubos contorneados distales, tubos contorneados proximales. ¿Y cómo está dando cuenta la autora? Y tubos colectores. ¿Qué estoy mirando? Ahora vamos a ver. Primero, por eso decía, terminemos la teoría y de ahí nos vamos a ver gráficos. Ya no estoy viendo
nefronas, porque ya acabé de ver la nefrona, porque la nefrona solo está formada por glomérulo renal, tubo contorneado proximal, asa de Henle y tubo contorneado distal. Solo por los tres. Ya vamos a terminar. Ya bueno. Ahora vamos a ver dónde desembocan las nefronas. Las nefronas desembocan en los tubos colectores. ¿Se acuerdan cuántos tubos colectores tenía una pirámide y desembocaban en una papila? Al inicio de toda la teoría. De 15 a 20. Muy bien. Esos 15 a 20 son estos tubos colectores, que ya no forman parte de la nefrona. Solo colectan. Como su nombre dice, son colectores. No forman parte de la nefrona. ¿Listo? Excelente. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a los tubos colectores? Cuando veamos, microscópicamente observemos a nuestro riñón. Vamos a ver que son tubos que tienen un recorrido rectilíneo, paralelo entre sí, que están ubicados ¿dónde? En rayos corticales, pirámides de Malpighi, porque forman parte de las pirámides de Malpighi. Y al final de su recorrido se unen entre sí para formar unos tubos papilares, los últimos que desembocan en la papila renal, que se llaman tubos papilares de Bellini. Son los finales, es como la parte más distal y desemboca en el vértice de las papilas. Su diámetro externo, al comenzar su recorrido, es de 50 micrómetros, pero al llegar a la papila aumenta hasta 200 micrómetros. Entonces es como que es delgadito, delgadito, y de ahí se engrosa, se engrosa. ¿Listo? Al corte voy a ver su epitelio. El epitelio de la pared del tubo es cúbico al inicio y luego cilíndrico entre los tubos papilares. Siempre, siempre se respeta lo siguiente. Membrana basal. Es el único tubo que se ve la membrana basal nítida. El citoplasma sumamente claro, como si no se hubiera coloreado. Y el núcleo redondeado y central. ¿Eso qué significa? Que el único tubo que voy a ver con el límite celular, miren, no hemos visto sobre una membrana basal nítida si es que no la tengo con coloración especial. Pero aquí es el único tubo que va a tener, como si hubiéramos pasado con un fine pen alrededor de la membrana basal, membrana celular. Y vamos a poder delimitar la pared que está formada por un epitelio cúbico simple. Perfecto, perfecto. Y en algunas zonas será más alto cilíndrico, pero es muy pequeña esa zona. Entonces, en general, lo voy a ver cúbico simple. No tiene microvellosidades en el polo apical y como no tiene muchas organelas, entonces voy a ver muy homogéneo el citoplasma. Clarísimo, muy claro, ni acidófilo ni basófilo. No, claro, casi transparente el citoplasma. Entre las células claras es posible distinguir una célula de citoplasma un poquito más oscuro que tiene un poco más de organelas, especialmente mitocondrias y repliegues de la membrana en el polo basal. Acuérdense que esos repliegues sirven para que ahí se ubiquen las mitocondrias. Pero como les digo, en términos generales van a mirar un tubo que tiene una estructura esquemática, como si hubiéramos pasado con un fine pen la membrana celular de estas células. Muy bien. Entonces, lo que ven en la parte superior es un dibujo con colores, plumones, acuarelas, eso es un dibujo. Pero lo que ven en la parte inferior es como realmente se observa. Esto es hematoxilina eosina. Y fíjense cómo puedo mirar, este es el tubo colector, y cómo puedo observar su epitelio cúbico simple. Perfecto, ¿no? Y encima transparente. Lo veo transparente, el núcleo basófilo y la membrana celular dibujada. Totalmente dibujada, como si nosotros mismos lo hubiéramos dibujado. Pero no, es la coloración por esta característica que tiene. Entonces, con esto cerramos toda nuestra pirámide, ya la hemos completado, y ahora vamos a ver algunas formaciones especiales que tienen una importancia indispensable para que funcionen algunos sistemas de equilibrio o homeostasis, por ejemplo, de la presión arterial en nuestro organismo. Uno de esos se conoce como el aparato yuxtaglomerular. Miren qué complejo, ¿no? Un aparato dentro de otro aparato. Estamos hablando de un aparato dentro de un órgano. Estamos hablando del aparato yuxtaglomerular. Miren,
¿Por qué? Van a ver la importancia que tienen. Ya el nombre yuxtaglomerular me dice a mí de que están implicadas las células, ¿no? Ya las vimos hace un momentito. Ay, a mí me encanta esta parte, pero cada vez que me cortan, pierdo la emoción. No importa. Listo. Ya. Entonces, decíamos el aparato yuxtaglomerular. Entonces, vamos a revisar para qué y por qué le dicen aparato yuxtaglomerular. Y vamos a ver sus elementos y dónde se encuentran. Porque acabamos de ver que hemos revisado casi todo lo que tiene el glomérulo, todo, pero hay algunas células en especial que tienen características en función y en estructura que le dan lugar a este aparato. Entonces, empecemos por el primero de sus componentes, la mácula densa. La mácula densa viene a ser una parte del tubo, de la pared del tubo contorneado distal, la parte que está adosada a la arteriola aferente. Su epitelio tiene abundantes núcleos en la cara próxima al hilo glomerular. Actúa como osmoreceptor o quimioreceptor y detecta cambios de la concentración de sodio que fluye por el tubo contorneado distal. Entonces, ¿qué significa eso? Que este segmento del tubo contorneado distal modificado, es decir, formado por células, un segmento. ¿Se acuerdan de ese epitelio del tubo contorneado distal? Les dije que era un epitelio cúbico simple. Pero resulta que cuando se acerca al polo vascular, se forma este epitelio cilíndrico, o sea, células cilíndricas que se intercalan. Se interrumpe el cúbico y de pronto aparecen células cilíndricas, núcleos ovalados, basófilos, y encima estas células tienen, en su polo apical, tienen osmoreceptores o quimioreceptores que detectan los cambios en la concentración de lo que va fluyendo, ¿no es cierto? Un ultrafiltrado glomerular que está viajando y se está cambiando en concentración, y encima captan cómo está la concentración de sodio. Están viendo, ¿y qué tal está esa concentración que fluye por el tubo contorneado distal? Esa es la función de la mácula densa, solo de la mácula densa. Vamos a ver ahora a otras células, que son las células, otro componente, que son las células yuxtaglomerulares. Entonces ya vimos cuál es la función de la mácula densa: captar la concentración de sodio que está fluyendo por el tubo contorneado distal. Es decir, esas células son osmoreceptoras o quimioreceptoras. Las células yuxtaglomerulares, segundo elemento del aparato yuxtaglomerular, están situadas ¿dónde? En la túnica media de la arteriola aferente. Eso lo vimos, ¿no? Hace un momento. Al momento del ingreso del glomérulo, ¿cómo cambia? Antes de que ingrese, ya cambiaron esas células. ¿Qué tenían dentro? Renina. Esa es la función de las células yuxtaglomerulares. Liberar renina, dependiendo de, ahora vamos a ver de qué. Entonces ya tenemos un quimioreceptor, un osmoreceptor, tenemos unas células que van a producir una sustancia que se llama renina. Fíjense cómo estructuralmente ambas están en estrecho contacto. Sus membranas celulares están interdigitadas. Pensemos, ¿dónde estaba la mácula densa? Estaba en la posición donde están la arteriola aferente y eferente, ¿no es cierto? En ese ángulo. Entonces, sí, pues, entonces ahora sí entiendo por qué sus membranas celulares se interdigitan, porque están pegaditas, o sea, cercanas en posición. Y el tercer componente son las células mesangiales. ¿Se acuerdan del mesangio intraglomerular que estaba dentro del glomérulo? Resulta que en la zona del polo vascular van a haber algunas células del mesangio que están fuera. Hasta acá es el glomérulo y hay unas que están fuera, y se conocen como las células mesangiales extraglomerulares. Entonces, en resumen, los tres elementos del aparato yuxtaglomerular son la mácula densa del tubo contorneado distal. 1. 2. Las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, arteriola glomerular aferente. Y 3. Las células mesangiales extraglomerulares. Esos son los tres componentes del aparato yuxtaglomerular. Nos vamos a trasladar al gráfico.
Arteriola aferente. En verdecito, las células yuxtaglomerulares. Células mesangiales extraglomerulares, en azulito, las que salieron, ¿no? Células mesangiales extraglomerulares. Y acá, el tubo contorneado distal, la mácula densa. Y ahí vemos cómo comparte. ¿Se acuerdan que dijimos que había una lámina basal que compartían ambas células? Aquí están. Y además las células yuxtaglomerulares. Entonces, estos son los tres componentes del aparato yuxtaglomerular. ¿Listo? Células, mácula densa del túbulo contorneado distal. Células yuxtaglomerulares de la arteriola glomerular aferente. Y células mesangiales extraglomerulares. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa y por qué es tan importante. Fíjense sus posiciones, ¿ah? ¿Qué posición va a tener la mácula densa? Ella puede captar rapidito, no, acá, la mácula densa, va a captar rapidito por su polo apical, hemos dicho, osmoquimorreceptores. ¿Qué concentración está pasando de la orina? Porque ahí se está yendo orina, o sea, del ultrafiltrado glomerular. ¿Qué está pasando por ahí? Entonces va a captar la concentración de sodio. Esa es su función. Nos vamos a las células yuxtaglomerulares. Están cerquita al vaso sanguíneo y como están tan cercanas, por difusión van a llegar sus granulitos de renina que pueden producir. Muy bien. Y por acá, en el medio, tenemos a las células mesangiales extraglomerulares, que de ella nos han dicho que por ahí tienen su función de fagocitosis, ¿no? Son macrófagos. O tienen una función de fagocitosis. Muy bien, entonces les cuento esto. Primero vamos a tratar de entenderlo, pero es indispensable. Y lo que ven ustedes en esta diapositiva es la base del uso de la farmacología en la hipertensión arterial. O sea, cuando ustedes quieren controlar a un paciente hipertenso y cuando vayan a escoger sus medicamentos, sus fármacos, aquí se tienen que apoyar, ¿ya? Por otro lado, ya les he ido diciendo y han visto por qué la sal es tan importante. Por eso les dicen a los pacientes hipertensos, deje la sal, baje la sal, no tome cloruro de sodio, tome cloruro potásico, no tome, por eso esos cambios, ¿no? Por la importancia que puede tener. A ver, vamos a empezar esta historia del control de la presión arterial con las células yuxtaglomerulares. Hemos dicho que estas células son sensibles a los cambios de la presión sanguínea en la arteriola, ¿no es cierto? Las células yuxtaglomerulares. ¿Por qué? Porque están cercanas y todos los cambios que van a haber en la presión van a afectar la pared y ellas forman parte de la pared. Entonces, cuando la presión arterial baja, en general, imaginen ustedes están aquí, se sienten mal, de pronto están fríos, ¿no? Comienzan a sentir mucho frío, como que se nubla la vista, se está bajando la presión, y en ese momento, las células yuxtaglomerulares, al percibir esa sensación de la bajada, el cambio que ha habido en la contracción o en la vasodilatación del capilar o de la arteriola aferente, el cambio que ha habido en la pared de la arteriola aferente, provoca la activación de un mecanismo que se va a desencadenar, que se conoce como el mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. Es una cascada, así se llama, mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuál es el objetivo? Que la presión arterial se vuelva a elevar. ¿Para qué se desencadena este mecanismo? Para que se regule la presión arterial. Pero a veces ese mecanismo está bajo ningún control y se sube y se sube más allá de lo normal. ¿Listo? Pero no es malo el mecanismo. El mecanismo, como les he explicado, me mantiene o permite que esa presión que se ha bajado otra vez se eleve y se mantenga normal. El problema es cuando está exacerbado y eso puede suceder o sucede cuando pues hay presiones muy altas. Ok, bueno, entonces estábamos en que se había activado este mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces empecemos con la activación. La renina ha sido liberada ante este efecto de baja de presión. La renina es liberada por las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Que por difusión la renina pasa a la sangre
y actúa sobre una sustancia que viaja por sangre que se llama angiotensinógeno. En el angiotensinógeno, por acción de la renina, se transforma en angiotensina 1. Esta sustancia, que por acción enzimática es producida en los capilares del pulmón, se convierte en angiotensina 2. Miren lo que he dicho, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando hicimos aparato respiratorio? Les dije, miren, acá se está produciendo una enzima que es producida a nivel del pulmón que va a actuar en el riñón. Entonces, miren, la renina actúa sobre el angiotensinógeno que está circulando por la sangre y lo convierte en angiotensina 1. Angiotensina 1, cuando siga viajando por la sangre, va a pasar por el pulmón y se va a convertir en angiotensina 2 por una enzima convertidora, así se llama, enzima convertidora de angiotensina 1 a angiotensina 2. Esta famosa enzima, que tiene la propiedad de ser un poderoso vasoconstrictor. Entonces la angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Va a hacer que todos los vasos en el sistema se contraigan, se vasoconstriñan. Y eso va a ocasionar que se eleve la presión arterial. Este es un mecanismo hermoso, hermoso, hermoso. ¿Por qué? Porque hasta hace unos 10 años o menos, 5 años, solamente los antihipertensivos se utilizaban desde estos pasos. O sea, evitaban estas conversiones. Pero ya en los últimos 5 o 10 años se ha comenzado a trabajar en bloquear la renina. Y hay mejores antihipertensivos y cada vez se trabaja mejor. No crean que ya es el avance total, ¿no? O sea, cada vez que hay con la biología celular, molecular, ahora con la inteligencia artificial se está trabajando ya más molecularmente. Entonces, esto cada vez está cambiando y por eso es importantísimo que ustedes lo sepan, porque cuando ustedes lleguen a ejercer, van a tener pues un reto grande, porque ya van a tener fármacos que actúen en membrana, en zonas más finas aún de las que nosotros utilizamos actualmente. Ya, bueno, pero el tema es este, ¿no? La renina es la que activa el angiotensinógeno y lo activa angiotensina 1 y viaja por la sangre la angiotensina 1, pasa por el pulmón y ahí se encuentra con la enzima que la convierte en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 viaja por todos los vasos y los vasocontrae. Y eso, al contraer los vasos sanguíneos, sube la presión arterial. De manera paralela, esta angiotensina 2, que finalmente es la que está haciendo que todos los vasos le dice hay que contraerse, se contraen todos. También estimula a la aldosterona. ¿Se acuerdan de la aldosterona? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la aldosterona? Va a la corteza suprarrenal, la angiotensina 2, y le dice necesito aldosterona. Y comienza a secretarse la aldosterona. Y la aldosterona actúa sobre los tubos contorneados distales y promueve la reabsorción del sodio. A esas células del tubo contorneado distal le dice, mira, ¿sabes qué? Necesito que reabsorbas más sodio y agua. ¿Y eso qué hace? Aumenta el volumen de la sangre, aumenta el volumen de sangre, pues aumentando el volumen de agua. Y el sodio va a ir atrayendo más agua, y eso va a hacer que se eleve la presión arterial. Entonces, son dos mecanismos desencadenados por esta cascada, que es la de renina, angiotensina, aldosterona. Espero que mírenla, esta es una forma muy importante de que puedan comprenderla, ¿ya? Pero es muy importante y muy bonito y muy importante para su vida a futuro, tanto para la medicación, los fármacos y para que puedan tener un mejor entender de toda la fisiología y fisiopatología de lo que viene. Muy bien, entonces esto se resume en nuestro dibujito que tenemos acá. Es una imagen de un corte de riñón, donde puedo ver a la mácula densa, las células juxtaglomerulares, el glomérulo, el espacio Bowman, los tubos contorneados proximales, los tubos contorneados distales, las arterias, etc. Eso es lo que vamos a observar nosotros y vamos a poder identificarlo y describirlo por las características histológicas que veamos. La ubicación, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados? Ese es el tubo contorneado distal. Entonces, si está cercano a esta zona y está pegado a las células extraglomerulares, pues entonces esta será la mácula densa, ¿no? Pongo más aumentos, células extraglomerulares, células mesangiales, mácula densa, el aparato yuxtaglomerular. ¿Ok? ¿Esto qué es? ¿Se acuerdan? Coloración de paz,
estamos viendo membranas basales, ¿no? Túmulos alrededor del glomérulo, todos los túmulos renales. Muy bien. Vamos a ver un poquito nada más acerca de la circulación, ¿ya? Ya se nos acabó la clase, ¿no? Un poquito sobre la circulación, ¿ya? Las arterias, los vasos sanguíneos. La arteria renal nace de la aorta, ¿no? Eso ya ustedes, todas las clasificaciones y divisiones macroscópicas las deben saber hasta mejor que yo. Se dividen en dos ramas, las arterias interlobulares. ¿Se acuerdan los lóbulos? Esas arterias se van a volver a dividir en arterias arciformes, arterias interlobulillares, recuerden los lobulillos, y van a dividirse en arteriolas aferentes. Y dentro, los capilares glomerulares, que son capilares fenestrados. La arteriola eferente va a ser otro tipo de arteriola, porque ya hemos dicho que la arteriola aferente va a tener sus células mesangiales. Dentro, los glomérulos van a tener pues un curso corto y estos capilares van a tener un curso corto, ¿no? Ya, muy bien, hasta acá, hasta la arteriola eferente. Vías de excreción urinaria. Salimos, ¿dónde salimos? A las vías de excreción. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Hasta las papilas, ¿no? Es la zona donde hemos llegado, papila renal. Papila, porque eran las papilas, los tubos de Bellini, las papilas, y ahora viene esta parte, esta zona que corresponde a la vía de excreción urinaria. Quiero que miren la imagen. Esta es la vía de excreción urinaria masculina y esta es la femenina. La diferencia, la uretra, ¿no es cierto? La uretra, la extensión que tiene la uretra en el varón y además la asociación que tiene con los órganos genitales masculinos, a diferencia de la mujer, donde es mucho más corta, pero también los dos tienen su pro y su contra, ¿no? Está mucha cercanía al periné y esta, claro, la aleja del periné, pero tiene pues una relación muy íntima con la próstata, por ejemplo, y por eso se puede hacer más complejo. Mientras la mujer, las infecciones urinarias son más frecuentes, en los varones pues los problemas genitourinarios son más frecuentes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la vía urinaria de excreción, porque donde hemos estado es dentro del riñón, ahora vamos a salir del riñón. Empieza en los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, el uréter, la vejiga y el uretro. Y les comento que casi todo ya lo sabemos, solo le vamos a ir poniendo nombre y características histológicas. Toda esta vía de excreción tiene mucosa, muscular y adventicia. ¿Listo? Tiene mucosa, muscular y adventicia. Ya vamos a terminar. Un segundito. 9:58. Ya, mucosa, muscular y adventicia. ¿Ya? Entonces, lo que va a tener la mucosa es un epitelio polimorfo. Este va a estar sobre una lámina propia, pero en los cálices la altura va a ser más bajita, va a haber menor altura del epitelio. Y a nivel de la vejiga va a ser alta, ¿no? Vamos a poder ver hasta 6 capas en la vejiga cuando no esté, pero cuando vemos va a haber epitelio de transición o polimorfo, tiene toda esta vía. Luego va a estar la capa muscular, que tiene músculo liso, longitudinal interna, singular externa, y a nivel de los cálices las fibras circulares son muy prominentes. En la vejiga alcanza su mayor desarrollo. No presenta esfínteres a nivel de la desembocadura del uréter, ¿no? Eso lo vamos a ver recién en la zona de desembocadura de la uretra. La adventicia, que es solamente tejido conectivo, fibroso y elástico, y a nivel de la vejiga no solamente vamos a ver adventicia, sino serosa. Entonces, cada vez que veamos estos órganos, vamos a ver mucosa, muscular y adventicia, van a ver algunos cambios. En el caso de los cálices, ¿no? Porque ahí empieza en las vías urinarias de excreción. Hemos llegado hasta acá. Estamos en los cálices menores, ¿sí? Que son los que reciben la orina en las papilas renales de una pirámide renal. 4 cálices menores llevan la orina hacia un cáliz mayor. Entonces, 4 menores desembocan en un cáliz mayor. Los cálices menores y los cálices mayores se van a diferenciar en su diámetro y su relación con el tejido, pero tienen estas 3 capas que he mencionado: mucosa, ¿sí? Muscular y adventicia. El uréter.
El uréter es un órgano que tiene también las 3 capas, la mucosa, muscular y adventicia. Se caracteriza por tener una mucosa ondulante, festoneada, con una luz irregular, la capa muscular bastante desarrollada y un escaso tejido conectivo de la lámina propia. El epitelio del uréter, de la mucosa del uréter, es un epitelio de transición. La vejiga urinaria, la conocemos, ya está de más decirles, que puede tener adventicio serosa, esta es la vejiga. ¿Qué tenemos? Hasta ahora hemos estudiado todas las partes de la vejiga. Hemos visto la mucosa, que está formada por epitelio y lámina propia, y su epitelio es un epitelio de transición, como vieron, de varias capas de células, hasta 6. La lámina propia es tejido conectivo laxo. La capa muscular está formada por músculo liso y en este caso ya sabemos que hay mayor distribución, triple distribución en la direccionalidad, pero es músculo liso. Y la capa más externa es serosa y adventicia. Tiene de las dos, tiene serosa y tiene adventicia dependiendo de la posición o de la zona de la vejiga que estemos observando. La uretra, aquí sí vamos a hacer diferencia entre la uretra masculina y la uretra femenina. Recuerden que en el aparato reproductor femenino y masculino también las tenemos que tocar, ¿ya? Porque están correlacionadas. Entonces ya sabemos, en el caso de la uretra femenina, tiene función excretora únicamente y hace un recorrido corto, con epitelio estratificado plano, con zonas de pseudoestratificado. Y en estas zonas de pseudoestrato van a haber células mucosas y también pues algunas glándulas mucosas que son las glándulas del Litre que están debajo del epitelio. La lámina propia es rica en plexo penoso y tiene pues alrededor fibras musculares lisas en una disposición similar a la del uréter, es decir, circulares, ¿no? Circulares, longitudinal interna y circular externa. Las circulares más desarrolladas a nivel del cuello vesical, porque aquí está formado el esfínter. La inervación que presenta es abundante, ¿no? A este nivel hay abundantes terminaciones sensitivas. La uretra masculina, donde vamos a encontrar porción prostática, membranosa y cavernosa, según su recorrido y relación con el aparato reproductor masculino. Y estas zonas van a ir cambiando en diámetro y también pues en características de la pared, ¿no? La uretra prostática, que tiene 4 centímetros de longitud, tiene epitelio de transición y una lámina propia de tejido conectivo laxo con una red venosa rica. La uretra membranosa, hasta el bulbo del cuerpo esponjoso, y está tapizada por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con algunas depresiones o criptas, y en esta es donde aparecen las glándulas del Litre. Y la uretra cavernosa, que tiene un recorrido más prolongado alrededor del pene, o a lo largo del pene, no alrededor, a lo largo del pene, rodeado del cuerpo esponjoso, ¿no? Todo el cuerpo hace todo su recorrido, y el epitelio que hay aquí va a ser pseudoestratificado, cilíndrico, salvo en su extremo distal que sea plano, ¿no? Siempre en los extremos distales ya se continúa con un poliestratificado plano. En la lámina propia va a tener glándulas de Litre. Cuando hablamos de glándulas de Litre, como ven acá, vamos a encontrarla tanto en la membranosa como en la cavernosa, en la lámina propia, ¿no? Este es el recorrido que hemos hecho, este es el corte transversal del pene, y como esto lo vamos a ver en el aparato reproductor masculino, la estructura histológica del pene, y aquí lo que vamos a ver es cómo atraviesa la uretra el cuerpo esponjoso y forma parte de su pared, tiene tejido del cuerpo esponjoso. ¿Listo? Entonces, aquí la uretra esponjosa. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, antes de que nos desconecte este aparatito. Nos quedan 3 minutitos, creo que está por terminar. ¿Tuvieran alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ay, ¿dónde se deja de compartir? ¿Dónde se deja acá? Ya, jóvenes, entonces así quedamos. Ahora a las 10:30 entran, por favor, los de... Ya les he mandado el link al grupo 3.3 para hacer la práctica y nos vemos mañana con los del grupo 3.1 y 3.2. ¿Ya? Yo les estoy mandando en el transcurso de la semana sus notas. Ya, yo creo que para mañana ya puedo estarles mandando. Mañana pasado sus notas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? En relación a la uretra vamos a ver unos cortes
¿cómo se llama? En la práctica, ahí por favor lean ustedes un poquito su pared, ¿ya? De la pared del uretra. Pelvis renal también, que tiene el mismo epitelio, las mismas capas, pero lean un poquito de eso. Muy bien, jóvenes, nos vemos, hasta luego. Que tengan buenos días. Adiós. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctora, gracias.